En la Onda. Competición desde dentro, actualidad, pruebas y mucho más. Con Sergio Romero. Muy buenas a todos y bienvenidos una vez más a En la Onda. Hoy llegamos al episodio número 39 y antes de arrancar hay que hacer una mención especial porque curiosamente este número nos lleva a alguien que acaba de alcanzar su título mundial número 39. Tony Bow, una auténtica leyenda del motociclismo. Un piloto que lleva casi 2 décadas dominando el trial y que sigue ampliando un palmarés con este título de X-Trial. 39 títulos. Y hoy con el 40º asomando en el horizonte justo al cumplir 40 años. 40 con 40, como decía Fujinami aquí hace no mucho. Dentro de poco lo tendremos de nuevo en el podcast para que nos cuente en persona cómo le ha sabido este último triunfo y el trabajo que hay detrás, porque vaya susto que nos dio el otro día al caer sobre una piedra en la última prueba del X-Trial en Francia, suerte que se quedó en eso, en un susto. En este episodio también vamos a mirar al futuro, porque si hay algo que está empezando a cambiar el panorama de las dos ruedas es la llegada de la electrificación a las motos grandes. Un terreno que hasta hace poco parecía lejano y que ahora empieza a moverse con proyectos muy interesantes como la WN7, la primera moto eléctrica de la historia de Honda. Con Manuel Martos, especialista en movilidad eléctrica, vamos a intentar entender qué está pasando realmente, qué tecnología hay detrás, qué podemos esperar en los próximos años y si de verdad estamos ante una revolución. También hablaremos de una moto que ya es historia viva de Honda, porque hay modelos que no solo son superventas, sino que definen una época. Y pocos scooters han tenido el impacto del Honda SH, conocido como Scoopy, un modelo que lleva décadas dominando las ciudades europeas y que para Honda ha sido mucho más de lo que sus números representan. Gonzalo de Martorell nos va a contar por qué el Scoopy sigue siendo una referencia y sus orígenes. Y además recuperaremos una de las secciones con mucho tirón, pilotos icónicos. Esta vez nos vamos a detener en uno de los talentos más especiales que ha pasado por MotoGP. Casey Stoner, un piloto diferente, con un estilo muy particular y con una capacidad brutal para ir rápido en situaciones donde otros simplemente no podían. Ponte cómodo que arrancamos. Pilotos que dejaron una huella imposible de olvidar. Su familia, que debía tenerle muy claro la capacidad y el talento de Casey, decidió vender todo. Es algo muy australiano, es decir, bueno, me voy a Europa, me voy sin billete de vuelta, por decirlo de una forma. Motos que han marcado generaciones. La Honda SH125 Scoopy, un mito que se renueva sin perder la esencia, más europeo que nunca. Esta es la tecnología que viene para cambiarlo todo. Lo que sí incorpora esta moto, que la hace muy versátil, por ejemplo, si quieres utilizarla tanto en ciudad como, por ejemplo, incluso hacer cierto tipo de rutas, es la carga rápida. Esto es En la Onda. Escúchanos en iVoox, Apple Podcast y Spotify. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Desde Pit Lane. Vuelve con nosotros para esta sección de pilotos icónicos el periodista y escritor Juan Pedro de la Torre. Hola JP, ¿cómo estás? Hola Sergio, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Encantado de escucharte otra vez. ¿Listo para tirar de memoria y archivo para recuperar la historia de Stoner? Sí, un menuda historia además, un piloto de estos que dejan huella. Pues venga, vamos a ello y cuéntanos cómo empieza, porque el australiano, yo no recuerdo realmente cómo empiezan sus comienzos hasta que no llega a España. No sé si hay una parte ahí importante que contar antes de ese encuentro con Puig y todo el entorno aquel que vivió en España, ¿no? Pues sí que tiene una historia muy particular, Casey, porque él empezó muy jovencito, con 4 años, en las competiciones locales de Queensland. Él es de Southport, que es una localidad de Queensland, ¿no? de la parte de la Gold Coast australiana. Y él, pues bueno, empezó como los niños de su edad, de 4 o 5 años, con minimotos estas de motocross. Empezó con una Piwi y luego pues su inicio en la competición fue con el dirt track, que en Australia es una especialidad muy arraigada. Y estuvo compitiendo muchísimos años, hasta los 13 años en dirt track. Pero él tenía un talento innato brutal y era evidente que necesitaba dar un salto para seguir progresando y dedicarse a otra especialidad. Y entonces quería hacer velocidad. Pero en Australia no puedes empezar en velocidad hasta los 16 años. Y como Casey solo tenía 14... pues su familia, que debía tenerle muy claro la capacidad y el talento de Casey, decidió vender todo. Es algo muy australiano, es decir, bueno, me voy a Europa, me voy sin billete de vuelta, por decirlo de una forma. Y entonces se fueron a Inglaterra a competir. Y Casey empezó a correr en Inglaterra,
estamos hablando del año 2000, en la Copa Aprilia inglesa. Y ahí es una competición que organizaba Steve Southworth, que era un antiguo piloto británico, que enseguida se dio cuenta que Casey necesitaba algo más para seguir explotando esa capacidad que tenía dentro. Entonces le dijo, mira, aquí no vas a llegar a nada, lo que tienes que hacer es irte a España y correr en el CEP, que es el Campeonato Nacional Español, que está formando un montón de gente, que es internacional y que hay unos pilotos buenísimos y tal. Y en 2001 su familia se vino a España, hablaron con Alberto Puig y Alberto al final pues les buscó un hueco en su casa de Cardedeu, instalaron ahí la caravana y estuvieron viviendo ahí mientras Casey corría esa temporada el CEP, ¿no? Que fue su estreno con motos de Gran Premio, precisamente en 2001. Y ya ese mismo año, en 2001, con el Team Movistar Honda que se montó en torno al CEP y en el que también se formaron Dani Pedrosa, Joan Oliver, Sergio Gadea, ¿no? Fuertes. No, Jara. Raúl. Raúl Jara, perdón. Se me había olvidado el nombre de pila de Raúl. Raúl Jara, pues se integró dentro de esa estructura, ¿no? Una primera estructura que se hizo en el CEP, que luego iría creciendo y tendría diferentes evoluciones. Y ese mismo año ya debutó en el Mundial, en 2001. O sea, acababa de llegar de Australia un año antes, nunca había cogido una moto de Gran Premio hasta 2001. Ya en 2001 se estrena en el Mundial, corre en Donington Park y corre también en Phillip Island, en casa. Y ya, bueno, hace algunos resultados, llega a coger puntos en estas primeras carreras y ya se ve el potencial de este chaval que solo tenía 15 años cuando llega al Mundial y que se sorprende a todo el mundo por su capacidad y su talento. Es contemporáneo, tú lo has dicho, de Dani Pedrosa, y hay un momento ahí que se cruzan sus carreras y se cruzan luego durante mucho tiempo, ¿no? Y hay una situación ahí un poco, no hay un contraste, ¿no? De cómo, bueno, o por lo menos lo que se oye es que Dani era como un poco mimado y Stoner estaba un poquito más como en esa esquina, ¿no? Sí, era claro, la estructura del Movistar en el CEP y luego que ese mismo año, en 2001, debuta en el Mundial, se monta en torno a dos pilotos. Dani Pedrosa, que era el talento que había salido de la Copa Movistar, que había salido del CEP y que tenía una gran proyección. Y cuando llegan al Mundial necesitan también un piloto que aporte resultados. Y ese es Toni Elias, el piloto que ya tiene experiencia y aporta resultados. Y se complementa el equipo con Joan Oliver, que es otro... el campeón de España del CEP, campeón también de la primera edición de la Copa Movistar. Entonces esa estructura es el eje principal del equipo. Y como digo, luego habrá otras ediciones, se van incorporando nuevos pilotos de diferentes nacionalidades que forman un equipo de base, de formación. Y Stoner llega por otra vía, pero claro, Stoner es que es evidente que su talento es que irradiaba por todos lados y era evidente que había que apoyarle y había que ayudarle para que encontrara su hueco. Entonces, después de esa primera temporada, Stoner encontró su hueco porque todo el mundo se dio cuenta de su capacidad. Y lo que sucedió es que con solo 16 años, Lucio Cecchinello, que era el patrón, Lucio es el patrón del equipo LCR Honda, pero en ese momento él tenía una estructura de Aprilia. Entonces en 2002 lo contrata, lo ficha para correr en el Mundial de 250 con solo 16 años. Y su debut fue impresionante porque cogió el ritmo de la categoría, también fue impresionante los bofetones que se metía porque, claro, era talento puro. Si es que si nos ponemos a pensar la rapidez con la que llegó al Mundial, o sea, es que 2 años antes estaba corriendo con motor de serie de 125. Y de repente... Con lo difícil, JP, que eran esas motos de 2 tiempos tan críticas, claro, de llevar en aquel entonces, que ahora es más sencillo con las 4 tiempos llegar y estar ahí. Exacto, y además es que él, aparte de estas carreras de la Copa Aprilia en Inglaterra y esa temporada del CEP en España, no había corrido nunca en asfalto, había hecho dirt track. Entonces el cambio es brutal y su velocidad y su talento innato le llevó a adaptarse rápidamente y a ser rapidísimo. Luego, claro, lógicamente con su inexperiencia le lleva a cometer muchos errores, ¿no? Y la verdad es que en esa primera temporada en 250 impresionó no consiguió grandes resultados, pero impresionó por su capacidad, su talento, su arrojo.
Y de cara a la siguiente campaña lo que sí se hizo fue empezar a construir la casa por los cimientos, ¿no? Entonces Cecchinello lo volvió a colocar en 125, ya logró su primera victoria en el Mundial y poco a poco fue asentándose y entrando dentro además de un grupo de una generación. Ahí coincide en el Mundial de 125 con Pedrosa, el año que Dani gana su primer título en 125, y coincide con una generación de pilotos con los que irá creciendo en los años sucesivos, se irá encontrando en 250, en MotoGP, y con los que llegará a disputar el título de MotoGP, como veremos más adelante. La verdad es que es un grupo muy curioso de chavales jóvenes con un talento enorme y que tienen una capacidad y una facilidad para ir en moto que desmonta a cualquiera. De hecho, y al hilo de lo que tú decías de esa época que empiezan las caídas, la prensa inglesa le puso el sobrenombre de Rolling Stoner, ¿no? Como en aquella época que daba como muchas vueltas de campana. Sí, la verdad es que sí, le daba mucha caña, y en aquellos años, pues bueno, Stoner, en la época de 125, pues no fue sencilla para él. Además, luego también hubo mucho cambio de equipo, porque al cambio de categoría, además, bueno, como decíamos, empezó en 250, se pasó a 125, y en su segunda temporada en 125 firmó con KTM, que KTM estaba empezando en el Mundial de 125, acababa de montar un equipo, estaba buscando un piloto de talento, un piloto que le proyectara a la marca. La verdad que con Stoner acertó, porque Stoner dio la primera victoria a KTM en el Mundial. Pero enseguida Casey se dio cuenta que él necesitaba algo más, ¿no? Que se le quedaba pequeño el Mundial de 125, y en 2005, de nuevo con Lucio Cecchinello, vuelve a 250, y en este caso con Aprilia. Y en ese momento con Aprilia, Casey se convierte en el gran rival de Dani Pedrosa, que acababa de ser campeón de 250, que repetía temporada en el Mundial de 250 y volvería a ser campeón también, pero con un enorme mano a mano con Casey Stoner, que quizás en ese momento los dos se convertían, junto con Jorge Lorenzo, que estaba por llegar que en 2005 llegó a la categoría también, se convertían en el trío de pilotos más talentosos y con mayor proyección de cara al futuro del Mundial de Velocidad. Total, porque vaya tres nombres que luego pasaron también, como ahora nos vas a contar, ¿no? Se empezaron a pelear ahí y siguieron peleándose en MotoGP, marcando ahí una época. Pues sí, porque además es que fueron quemando etapas casi en paralelo, claro, se conocían, toda su existencia en los grandes premios ha sido conjunta, ¿no? En 2005 con Pedrosa lucha por el título de 250, y al año siguiente los dos suben a MotoGP, Dani con el equipo oficial de Honda y Stoner con el equipo de Lucio Cecchinello, también con Honda. Y también desde el primer momento hace unas carreras sensacionales. En sus tres primeros grandes premios pues son tremendos. Fue sexto en Jerez, quinto en Qatar, segundo en Turquía. Y todo el mundo estaba sorprendido de la capacidad de rendimiento de Stoner. También, como le sucedió en el pasado, pues su inexperiencia y sus ganas y su ansia le lleva también a cometer errores. O sea, hace carreras sensacionales que combina con carreras de caídas y de errores comprensibles e inevitables, teniendo en cuenta que estamos hablando de un muchacho que todavía no ha cumplido los 20 años cuando debuta en el Mundial de MotoGP, que es muy fuerte. Ahora yo creo que hemos perdido la perspectiva del tiempo y no nos damos cuenta, pero es que Casey Stoner, la primera vez que sube a un podio del Mundial, no tiene 20 años. Es un dato tremendo. Y además lo hace con una moto no oficial, que Dani quizá lleva esa carrera siempre un poco siendo el piloto oficial de Honda en las diferentes categorías, y Casey llega con la moto de Lucho, que yo creo que en aquel momento había bastantes diferencias también, ¿no? Por lo menos de equipo seguro con las RCVs del equipo oficial. Sí, además eso, porque a la diferencia de tener la moto de fábrica y la moto de una carrera cliente, porque todavía no se había implantado el sistema de equipos satélites y este sistema que muchos equipos satélites en diferentes marcas tienen acceso al mismo material de fábrica. Era además la primera vez que el equipo LCR
estaba en la categoría de MotoGP, con lo que también era un universo absolutamente nuevo para todos, para el equipo, para Stoner, y también es interesante porque es la última temporada de las MotoGP de 990, de la primera generación de MotoGP. Entonces Stoner, curiosamente, es un piloto que va a conocer las 3 generaciones de MotoGP que hemos tenido hasta el momento en el Mundial, con lo que es muy interesante ver su trayectoria y ver cómo ha ido evolucionando a lo largo de todos estos años. Y en 2007, ¿no? Hay un punto de inflexión ahí, aunque cambia de marca, ¿no? Efectivamente, en 2007, pues igual esa necesidad de superarse, de ir mejorando, de ir avanzando, le lleva a tomar la decisión de hacer otro cambio en su temporada. Como vemos, está cambiando año tras año, cambiaba, o bien cambiaba de categoría, o bien cambiaba de equipo, y en este caso cambia nuevamente de equipo, porque es fichado por Ducati para llevarle el equipo oficial, para integrarse en el equipo oficial de Ducati, junto a Loris Capirossi. Y además se produce el cambio que comentamos antes. El MotoGP se transforma, abandona la cilindrada de 990 para correr con las nuevas MotoGP de 800 centímetros cúbicos, que es la segunda generación de las motos de MotoGP. Y es un momento además, JP, en el que también los neumáticos van a jugar un factor importante, ¿no? Exacto, hay un montón de cambios porque Ducati apuesta por Bridgestone en su etapa de MotoGP y será una ayuda importantísima, y Stoner encaja perfectamente en esa combinación de la nueva Ducati, los neumáticos Bridgestone y su talento. Eso le llevará a que esa temporada, con solo 21 años, se proclame campeón del mundo de MotoGP. Ganará 10 carreras nada menos, 14 podios en un mundial de 17, 18 carreras, y sus datos son realmente impresionantes. En poquísimo tiempo se hizo con la categoría y no dio alternativas a nadie en esa temporada. Entonces Stoner con Ducati inició una larga trayectoria muy positiva, no volvió a ser campeón con la Ducati y permaneció en la marca hasta 2010, ¿no? con buenísimos resultados y con excelentes clasificaciones. Lo que pasa es que en 2009 tuvo unos problemas de salud, una serie de problemas que derivaban en agotamiento físico, que le llevó a estar ausente algunas carreras, a hacer todo tipo de pruebas, hasta descubrir que al parecer el origen de todo era una intolerancia a la lactosa que le provocaba un agotamiento físico que le dejaba pues sin fuelle y terminaban las carreras realmente en malas condiciones físicas, y todo eso pues bueno, se fue alargando y fue un proceso muy largo hasta descubrir más o menos la causa en la que realmente le hacía tener estos problemas. Y de hecho, durante esa época, o al principio de esa época, todo el mundo se sorprendió, ¿no?, de cómo fue capaz de llevar una moto, una Ducati, que nadie más hizo y rápido. De hecho, todo el mundo dijo que era una moto que no, bueno, pues que era un poco un hierro, ¿no?, entre comillas, y realmente Stoner era tan, o sea, ponía él lo que le faltaba, ¿no? Es que de hecho en todos esos años, hasta que no se produce la conocida transformación de Ducati de hace una década, el único piloto, hubo pilotos que ganaron alguna carrera, Capirossi ganó varias carreras con Ducati, pero el único que era capaz de hacer competitiva la moto y pelear en las primeras posiciones del Mundial era Stoner. Por eso cuando la situación dentro de Ducati pues se hace incómoda a él, porque ya cuando dejas de ganar pues hay muchas dudas, ¿no? Él siguió ganando carreras, pero ya no entró en la lucha por el título en las últimas temporadas. Y Stoner estaba algo decepcionado con la inversión que Ducati hacía en la competición. Así que cuando tuvo oportunidad terminó cerrando un acuerdo con Honda. A mitad de la temporada 2010 ya se anunció que sería piloto de Honda al año siguiente, y al año siguiente pues Stoner, que además era el último año de la segunda generación de las MotoGP, el último año de las 800, pues volvió a cerrarlo de forma excepcional, como lo había hecho en 2007, ganando por segunda vez el título y sumando también otras 10 victorias, 16 podios. Prácticamente no falló en ninguna carrera. Y esa temporada, ese debut con Honda, en la última temporada de las MotoGP 800, la verdad que Stoner volvió a rendir a un nivel altísimo.
Sí, porque de hecho en pista estaba Valentino Rossi, estaba Jorge Lorenzo, Dani Pedrosa. Era un momento en el que había también dos equipos, ¿no? Honda Yamaha oficiales muy potentes, ¿no? Y él consiguió imponerse ahí, como tú dices, con claridad. Si era la época, te acordarás que las periodistas le llamaban la de los cuatro magníficos, Cuatro ¿no? fantásticos, sí. Es, los cuatro fantásticos, Rossi, Lorenzo, Pedrosa, Stoner. Era un grupo realmente excepcional que elevó el nivel de la competición y yo creo que llevó MotoGP a unos niveles de atención y de interés que realmente era elevadísimo. Stoner siguió con su trayectoria brillante en 2012 también, pero ya en 2012 hubo un momento importante porque en el Gran Premio de Francia él confirma unos rumores que estaban ya circulando que iba a ser su última temporada en el Mundial. Entonces, claro, esa noticia pues fue un shock porque era el piloto destinado a destronar a pilotos como Valentino Rossi, a toda esa generación y el piloto que de entre los de su generación, en los que estaban Lorenzo, estaba Pedrosa, estaba Dovizioso, estaba pues de ese grupo, era el más destacado, el más brillante, porque es el que más resultados había conseguido. Pero decidió que quería dejar de las carreras, quería dejar de correr y quería retirarse. Estaba ya, pues, realmente, si contemplamos su trayectoria y cómo había ido evolucionando a lo largo de los años, hay una saturación y una intensidad en el trabajo y también hay que tener en cuenta que al final, bueno, aunque estuviera bien instalado en Europa y estuviera haciendo un trabajo pues afortunado para él y en buenas condiciones, al final es un australiano que está a miles de kilómetros de casa. Y eso le pesó bastante. Entonces, y también por la gente... Sí. JP, por la gente que ha trabajado con él, ¿no? Yo sé que a él le costaba mucho las relaciones públicas y le costaba mucho el hecho de cumplir compromisos con patrocinadores, con gente. O sea, le gustaba correr, pero no lo que rodeaba tanto al circo de MotoGP, ¿no? Que acabó un poco cansándole. Exacto, sí. Aunque él era un piloto joven, era muy de la vieja escuela. Era un piloto que todo esto de las entrevistas, todos los compromisos publicitarios, todas las cuestiones de marketing que salpican y que implican a los pilotos en la actualidad, pues es algo que no llevaba bien, no era muy agradable para él. Entonces, todo eso le hacía que, aunque estuviera disfrutando de un excelente momento, es un hombre que se ganaba bien la vida corriendo moto, que tenía éxito en la competición, pero necesitaba tener una vida, era un tipo de una vida tranquila, familiar. Además, bueno, se casó muy joven, ha sido padre muy joven, y todo eso pesaba mucho en su día a día. Entonces tomó la decisión de dejar de correr cuando terminara la temporada 2012, pero fue al máximo durante la temporada de 2012. De hecho, estuvo liderando el Mundial y estaba peleando con Jorge Lorenzo y con Dani Pedrosa por el título de 250 cuando tuvo una caída en Indianápolis, en la que se lesionó un tobillo, tuvo que ser operado, se perdió 3 carreras y eso hizo que perdiera el tren de la lucha por el título. Aunque finalmente esa temporada acabó tercero y completó una temporada brillante, pero claro, fue un final agridulce porque, claro, pudiendo haber cerrado todo ese ciclo de MotoGP y ganando además era la primera edición, el primer año de las MotoGP de 1000 centímetros cúbicos, la tercera generación. Entonces habría sido un bonito broche de cierre a su carrera deportiva, pero la lesión, como decimos, le dejó fuera de juego 3 carreras y a partir de ahí pues Stoner no pudo entrar en la lucha. Una pena además que nos dejó sin un duelo que todo el mundo ha esperado, que era ver Márquez contra Stoner, que quizá eran los pilotos con más talento que ha habido en los últimos años del Mundial. Y también Márquez heredó el equipo, ¿no? La moto y el equipo técnico un poco de Stoner. Y yo por lo que he oído, que no sé si es verdad o no, Márquez ha estudiado mucho la telemetría de Stoner y lo ha tenido como referencia clara siempre, él internamente, aunque no lo diga. No, yo la verdad es que nunca le he oído hablar mucho sobre ese tema a Márquez, pero yo creo que tanto por su estilo y por su forma de actuar en el circuito, creo que eran dos pilotos muy complementarios, muy similares en su forma de pilotar, muy particulares, ¿no? Son pilotos que
que con la forma de correr, la forma de trabajar en la moto, de poner puesta a punto a moto, pues no era muy aprovechable por parte de otros pilotos, ¿no? Entonces, eso es una gran similitud entre ellos, aunque luego haya cosas diferentes. Mark es un tío mucho más extrovertido, tiene un carácter diferente al de Stoner, pero en la pista, la forma de manejarse en la pista eran muy parecidos. Bueno, JP, pues nos quedamos con ese duelo pendiente de ver a Márquez y Stoner en pista, los podemos recordar. Y ahora has nombrado a Dani Pedrosa. Yo creo que el próximo episodio que nos veamos sería también un buen momento para recordar al Dani Pedrosa, que va paralelo a esta historia y que también es un piloto icónico de nuestro tiempo. Pues sí, porque además Pedrosa desgraciadamente nunca llegó a ser campeón del mundo de MotoGP, pero es uno de los pilotos que más victorias y más éxitos ha conseguido en la categoría, y Dani, por las circunstancias, bueno, en muchos casos, como bien sabemos, por tema de lesiones y tal, se ha visto apartado de una lucha por un título que verdaderamente tendría que haber conseguido en alguna ocasión. JP, como siempre, un placer escucharte, gracias por estar con nosotros y nos escuchamos pronto. Gracias a vosotros, encantado, hasta la próxima. El sol, la brisa, el calor, el frío, el aire, el día, la noche, las curvas, las rectas, las rutas, las carreteras, las pistas, los senderos, el campo, la playa, la ciudad, la velocidad, los amigos, las anécdotas. ¿Te entran ganas de ir en moto? Seas como seas, hay una Honda para ti en tu concesionario oficial Honda. El reportaje. Vamos con otro clásico dentro de Honda, el SH, conocido como Scoopy, de la mano de Gonzalo de Martorell, que también es un clásico. Hola de nuevo, Gonzalo. Encantado de saludar. Soy un clásico por mi edad, ya lo sabéis. Yo empiezo ya a rozar la ancianidad, pero en cualquier caso, muy contento de estar aquí con vosotros. Yo diría que un clásico porque has estado siempre en este sector de la moto. De hecho, has estado también hace poco en la presentación de la última versión del SH 125 en Roma. ¿Por dónde quieres empezar a hablar? ¿Por cómo va el nuevo modelo o por su historia? Mira, a mí sabes que me gusta mucho hablar de las historias de los modelos y de los porqués y de los nombres, porque al final el Scoopy ha hecho algo muy muy difícil, que es conseguir que una denominación comercial denomine a todo un género, ¿no? Nos pasa con otros productos, nos pasa con el pan de molde. Nadie lo llama aquí en España pan de molde, ¿no? Todos decimos pan Bimbo, una denominación comercial. Okay. Incluso dentro de la industria de las ruedas, la Vespa, todo el mundo oye Vespa y piensa en un scooter de una determinada manera, con una determinada arquitectura, ¿no? Y cuando decimos Scoopy, todo el mundo piensa pues también en un scooter rueda alta con una determinada arquitectura y con unas determinadas características. Y cuando una denominación comercial consigue trascender a ese nivel, consigue convertirse en algo, digamos, que enraiza con la cultura popular, es que la marca, en este caso Honda, ha hecho muy bien las cosas. Pero claro, también ocurre una cosa, que es que a la hora de innovar, de adaptar, de actualizar, de poner al día un modelo tan importante, un modelo con tanta fuerza y tan incrustado en la memoria colectiva, las marcas dudan, incluso Honda duda. Porque si le quitas, si lo cambias demasiado, perderá su esencia y dejará de ser, en este caso, un Scoopy. Y si lo cambias poquito, te dirán que eres inmovilista. Por eso, cada presentación de un SH es un poco hacerse esta pregunta. Todos llegamos allí un poco con esa curiosidad, ¿no? ¿Habrá conseguido Honda en esta ocasión innovar sin que el Scoopy deje de ser un Scoopy, sin que el SH deje de ser un SH? Bueno, pues ya tengo que deciros que sí. Es algo que Honda hace muy bien, lo reconozco. Siempre afina muchísimo a la hora de actualizar este scooter. Mira, a nivel estético, ha adoptado un lenguaje de diseño más cercano, por ejemplo, al de su hermano de 3,5, con una firma frontal más definida, también la iluminación LED y ayuda porque es más nítida y más moderna. Es una imagen más sofisticada, más premium, pero también más sobria, ¿eh? Es decir, aquí en Europa los scooters demasiado llamativos, con demasiado brilli, siempre digo yo, no gustan mucho, y lo que ha hecho Honda ha sido pensar mucho en el mercado europeo con este scooter. Evidentemente seguirá fabricándose y vendiéndose en todos los mercados, pero quizás sea el restyling que enfoca más y que mira más al mercado europeo, que por otra parte es su mercado natural, ¿no?
En el apartado mecánico, bueno, mantiene el motor SP de 4 válvulas, ahí no hay demasiados cambios, sigue siendo un motor muy fino, especialmente brillante en medios. Que además incluye un control de tracción HSTC, que es un elemento muy poco habitual en la categoría. Sobre todo un motor, insisto, muy pensado para ofrecer suavidad, bajo consumo y sobre todo máxima facilidad. Es algo que, si algo ha caracterizado siempre este scooter, es que es un scooter muy fácil. Donde sí hay una mejora muy tangible es en el confort y en la tecnología. Por ejemplo, el asiento es completamente nuevo, estrena no solamente diseño, sino hay nueva espuma, y digamos que te recoge más el trasero, ¿no? Eso mejora la comodidad en trayectos diarios, y también la instrumentación da un salto adelante con la incorporación de una pantalla TFT que por fin es compatible con el Honda Road Sync, ¿no? Lo que te permite, pues, conectar el smartphone, gestionar llamadas, disponer de navegación. La guantera también ha mejorado, dispone de una toma USB-C, un sistema Smart Key también renovado, un espacio bajo el asiento de 28 litros, es decir, sin ser grandes cambios, sí que vemos una evolución y una mejora respecto al modelo del año anterior. No estamos hablando de una gran revolución estética como la que tuvo lugar, pues, hace quizás en la versión 2011, 2012, 2013, ¿no? Pero sí que estamos hablando de pequeños retoques que lo hacen sobre todo mucho más europeo. Yo te diría que este es el titular, ¿no? Es un Scoopy muchísimo más europeo. De hecho, hay ciudades como Roma, ¿no?, donde fuisteis a probarlo, como la propia Barcelona, donde es líder y donde se mueve bien, ¿no? Porque sí que mantiene esa estructura y esa arquitectura que él ha hecho, ¿no?, de una determinada manera, con esas llantas de 16 pulgadas, ¿no?, y que permiten que se mueve que se maneje bien, ¿no?, en ciudad. ¿Cómo funciona? ¿Cómo sigue funcionando esa pared? Sí, yo te diría que es la rueda 16 y también el suelo plano, ¿eh? Yo creo que son los dos grandes, los dos ítems que tiene el SH y que siguen haciéndolo un modelo tan potente como es. Pero cuidado, como es en ciudades muy concretas. Por ejemplo, el SH se vende muy bien en Barcelona, tú lo has dicho, en Málaga, en San Sebastián, en Roma, en Milán, en Nápoles. Es decir, ciudades muy congestionadas. Probablemente en otro tipo de ciudad más, donde se circula quizás con más, con menos apuros, este tipo de scooter, pues no marca tanto la diferencia. Pero en estas ciudades muy congestionadas y sobre todo con pavimentos muy castigados, la rueda alta y el suelo plano son un factor que lo convierte en un éxito. Porque también en este caso hemos visto como en esta última actualización ha habido un pequeño retoque de la parte ciclo, pues que lo hace menos, una parte ciclo, por cierto, es un retoque pensado también, insisto una vez más, desde Italia para el mercado europeo, y que hace a la amortiguación mucho más progresiva. Es decir, sigue pudiendo con todo, pero es quizás menos brusca de reacciones, sobre todo pasando pues por suelos bacheados o pavimentos así con adoquines, algo muy clásico de las ciudades europeas, y que, insisto, es en este tipo de ciudades donde el SH sigue siendo un referente. Tú que estabas ahí cuando lanzaron la primera versión, ¿qué crees que mantiene de esa esencia que estás contando, y qué crees que es lo más diferente que tenemos ahora del último Scoopy a esos primeros que llegaron a nuestro país? Bueno, yo estaba ahí cuando se inventó la moto ya, no lo olvides, es decir, yo creo que probé ya la segunda Daimler-Benz de madera, ya la probé yo. No, mire, yo creo que en esencia mantiene lo mismo. Hombre, lógicamente estamos hablando de aquel primer Scoopy que efectivamente todos recibimos con ilusión, y que ahora quiero recordar que era de 50 centímetros cúbicos en aquel momento, sí. Y que incluso hubo una versión monoplaza, porque no estaba homologada para dos. Después, imagínate cómo ha evolucionado todo, ¿no? Pero yo creo que en esencia mantiene lo mismo, que es, una vez más, el suelo plano, la rueda alta, el comportamiento dinámico más cercano al de una moto que al de un scooter convencional, y la agilidad. Pues obviamente también ha habido muchos más cambios. Estamos hablando ya de un Scoopy mucho más premium. Aquel primer Scoopy era un Scoopy económico. No vamos a decir low cost, pero sí que se movía en un mercado, el de los 80, donde lo que primaba era el precio, y no se entendía un scooter premium, no se entendía. Era un oxímoron. El scooter era por naturaleza económico, y aquel Scoopy se colocaba en las franjas económicas. Ahora estamos hablando de un modelo totalmente de vocación premium,
claro, más pesado, motores de 4 tiempos, con una tecnología, etcétera, etcétera. Estamos a años luz, pero la esencia, Sergio, la esencia del suelo plano, de la agilidad y de la rueda alta que le transfiere un comportamiento muy característico, eso sigue igual. Me ha llamado la atención que hablando de tecnología y seguridad, has dicho que tenía ese control de par de onda, ¿no? Y también ABS, sí, que para un scooter de sus características es sorprendente, ¿no? Que dices, de repente, y esa seguridad también llega a toda la gama, digamos, ¿no? Y además yo creo que ahí ese es uno de los grandes valores a explotar, no solamente por Honda, por todas las marcas. Es decir, tenemos que la batalla se va a dar y se está dando ya en el equipamiento y en la seguridad. Es decir, todas las marcas son capaces de fabricar buenos scooters. Honda un poquito más, pero vamos a hablar, y si me entiendes, en términos de sector, todos son capaces de fabricar buenos scooters. Pero la batalla se va a dar en el equipamiento y en la seguridad. Y en eso, y sobre todo en la tecnología, Honda sí que es puntera. Entonces yo creo que el futuro de los scooters, incluso de los scooters de 125, es ese: seguridad y equipamiento. ¿Y crees que ha cambiado mucho, como has descrito, el SH en sí desde que salió? ¿Crees que también ha cambiado el público que lo lleva? Uy, es una muy, muy, muy buena pregunta. La respuesta es, mira, no la tengo estudiada, pero te tengo que decir sinceramente que creo que no. Sorprendentemente creo que no. Evidentemente ahora hay más madurez en el uso del scooter, eso está claro, ¿no? Pero yo creo que es el público que quiere un Scoopy sigue queriendo un Scoopy. Además, ocurre con el Scoopy algo muy que yo creo que solo ocurre con este modelo y que por eso le da la fuerza, esa fuerza que te decía que trasciende, ¿no? Que es muy de padres a hijos. Es decir, hay hijos que llevan Scoopy porque su padre ya llevaba Scoopy. Y eso solamente ocurre con el SH. Entonces yo creo que no ha cambiado tanto en realidad. Ha cambiado, evidentemente, han cambiado las infraestructuras de la ciudad, la manera de entender el uso del scooter e incluso la valoración que la administración hace del uso de la moto, ¿no? En aquellos felices 80, conducir un Scoopy, como conducir cualquier moto urbana, era un marchamo de prestigio y de buena ciudadanía, y ahora en cambio parece que si llevas un Scoopy o cualquier otro scooter, prácticamente tengas que disculparte. Pero eso no es culpa nuestra, eso es culpa de con quién echamos el voto en la urna. Pero yo te diría que no, que en lo esencial y concretamente en este modelo no ha cambiado, porque el Scoopy no es un modelo que se compre por precio, es un modelo que se compra, insisto, porque tiene algo más, y ese algo más no ha cambiado. Y ha sido además importantísimo a nivel de ventas para Honda, ¿no? Que como tú decías, han tenido mucho cuidado de evolucionar, pero no fallar en ese proceso para no perder a su público y a su estandarte en el sector. Claro, eso es algo que les ocurre a todas las marcas que tienen modelos muy carismáticos, ¿no? Estoy pensando en Volkswagen con su Golf. Incluso Honda, ahora a la hora de renovar su Hornet, ha tenido mucho cuidado e incluso, vamos a decirlo, algunas dudas al principio. Porque, como tú bien dices, si cambias demasiado el modelo, le haces perder su esencia, con lo cual el público parece que lo rechaza, y si lo cambias poco, te dicen que eres un inmovilista. Pero en el caso del SH, yo creo que Honda hasta la fecha lo está haciendo muy bien. Porque, como te digo, está logrando que la esencia del modelo no se pierda. Después, obviamente, hay una evolución, insisto, tecnológica, una evolución natural, pues por el uso pues de motores de 4 tiempos, de motores de 4 tiempos que además tienen una homologación cada vez más restrictiva, bla, 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 y eso pues obliga a una serie de tecnología. Pero, y a la incorporación, además, ¿no? Pues de un equipamiento y una tecnología que ahora el público ya reclama. Hace 30 años o en los 80, lo que se esperaba de un scooter es que fuera ágil y gastara poco. Ahora, tú no puedes vender un scooter diciendo es ágil y gasta poco. No. Ahora la gente, el mercado quiere equipamiento, quiere electrónica, quiere tecnología, en la medida en la que la relación calidad-precio lo permita. Pero quiere eso. Y eso Honda con el Scoopy, con el SH lo está haciendo muy bien. Pues tomamos nota de todo lo que nos has contado, porque esta vez hemos unido entre una moto clásica y un poquito su historia de dónde venía, con la prueba, ¿no?, actual, que ha sido la presentación del último modelo en Roma, que normalmente hacemos el repaso, pero ahora has unido las dos cosas de una sola vez.
Además es una presentación a la que todos queremos ir porque evidentemente el SH es un modelo, en fin, muy carismático y que a todos nos hace mucha ilusión empezar a verlo, ¿sabes? Y a tocarlo de primera mano. Insisto, yo creo que el titular es ese. Estamos ante un SH mucho más europeo, mucho más pensado estéticamente y tecnológicamente para el mercado europeo, incluso a nivel de colores, ¿no? Ya es colores mucho más sobrios, formas mucho más sobrias, pensadas para que pasen menos de moda, para que duren más y que, como digo, el hijo pueda también usar la moto que se compra el padre, o al revés. Pero has estado llamándole SH y Scoopy. ¿En qué quedamos? ¿Cuál es el nombre oficial? ¿O de dónde viene, mejor dicho, el nombre clásico? Es verdad, es una muy buena pregunta. Yo creo que nos pasa a todos. Todos le llamamos SH o Scoopy. Mira, la verdad es que he estado investigando, viendo viejas revistas, algunos libros británicos sobre historia del scooter, y bueno, no te creas que me queda muy claro, ¿no? La denominación SH fue la denominación interna con la que Honda designó a esta serie, ¿vale? La Small High Wheel, o sea, scooter de rueda alta, ¿vale? SH internamente significa Small High Wheel, scooter de rueda alta, que en principio no debía ser la denominación comercial. La denominación comercial debía ser Scoopy, efectivamente, ¿no? Vale. Aunque después las cosas se hayan invertido. ¿Cuál es el origen del término Scoopy? Bueno, también ahí he visto muchas versiones. La mayoría dicen que es un juego de palabras basado en un diminutivo cariñoso de scooter, ¿vale? De scooter, Scooty, de Scooty, Scoopy. Bueno, como dicen los italianos, si no ne vero e ben trovato. A mí no me gusta mucho. A mí me gusta más scoop, que significa ágil, ligero. Recuerda, por ejemplo, en términos de periodismo, una exclusiva es un scoop. Pero fíjate, curiosamente, el modelo en Japón se llamaba Crea Scoopy, que crea significa pues eso, original, divertido, creativo, ¿no? Venía a ser algo así como scooter de rueda alta, creativo y dinámico. Bueno, la capacidad sintética del japonés, ya sabes que es ¿sabes? En Japón se llamó Crea Scoopy. En Estados Unidos, que se llegó a comercializar, y esto mucha gente no lo sabe, el Scoopy se comercializó en Estados Unidos, se comercializó con el nombre Metropolitan. Sin nada que ver. ¿Vale? Sí, sí. Y en Tailandia e Indonesia, ahí directamente fue siempre Scoopy. Por lo tanto, tengo la impresión de que Scoopy es un nombre que fue creado en Honda. Es decir, no viene de, digamos, de que la popularidad del modelo lo haya llevado allí. Y yo creo que fue un nombre que salió directamente de Honda y que tenía que ser el nombre, originalmente el nombre comercial, porque lo de SH, Small High Wheel, era una denominación interna. Así que mi opinión es que Scoopy es un nombre que nace ya desde Honda y que tiene un poco que ver con agilidad. Bueno, genial la historia de un nombre que habitualmente usamos y que no sabíamos de dónde viene, así que gracias, Gonzalo, sí, como siempre, por ilustrarnos con tu sabiduría sobre el mundo de la moto. Bueno, y sabes que si queréis llamarlo Metropolitan, pues también podéis hacerlo. Lo apuntamos. Gonzalo... Más lío todavía, ¿eh? SH, Scoopy y Metropolitan. Nos escuchamos, o te escuchamos, mejor dicho, en próximos episodios. Gracias por estar aquí, como siempre. Encantado, como siempre. Un abrazo. La prueba del mes. En esta ocasión tenemos para la prueba de la WN7 con nosotros a Manuel Martos, un especialista en vehículos eléctricos que tiene su propio canal de YouTube. Hola Manuel, bienvenido. Hola, ¿qué tal? Bienvenido. Placer tenerte aquí con nosotros. Cuéntanos antes de empezar cómo es tu canal y cómo es tu trabajo, para que la gente del mundo de la moto también te ubique. Pues llevo aproximadamente 6 años divulgando acerca de movilidad eléctrica en general, con un foco más bien puesto en coches y en todo lo que tiene que ver con la tecnología que rodea, por ejemplo, a la carga de los vehículos, lo que son las baterías, estaciones de carga y todo esto. Y recientemente, como hay alguna que otra moto eléctrica, pues también le he ido dando. Yo en mi vida pasada tuve bastantes motos de combustión porque me gustaba mucho salir de ruta. Y bueno, en cierto modo es algo que ahí queda, ¿no? Ya llevo unos cuantos años sin montar
en moto de manera diaria, pero cuando tengo la ocasión y tengo la oportunidad me apunto a un bombardeo. ¿Y dónde puede seguir la gente que nos escucha todos tus contenidos de lo que nos has contado? Sí, pues semanalmente publico en YouTube, en mi canal. Si buscáis Manuel Martos con T, encontraréis mi canal en español. Y semanalmente también participo en el canal de Todos Eléctricos, que es otro canal con más de 100.000 suscriptores, donde también hablamos sobre la movilidad eléctrica y donde realizamos también diferentes pruebas de vehículos eléctricos. Genial, pues ahí queda eso. Has estado recientemente en la presentación de la WN7, ¿no? Una apuesta rompedora por Honda. ¿Qué tal ha ido? ¿Cómo fue el evento? Cuéntanos. Pues la verdad que el evento fue muy bien. El entorno fue espectacular. La zona elegida en Mijas, en Málaga, pues ayudó a que pues, la experiencia fuese más disfrutable, ¿no? Pasábamos unos días malos aquí en Madrid, donde yo me ubico, de bastante lluvia, y fue llegar allí y afortunadamente pues un clima excelente, la carretera seca, y nos permitió pues disfrutar de esa moto, vamos, al máximo. El lema de esta nueva moto es Sé el viento, ¿no? Algo que consigue un poco con su motor eléctrico y también con ser la primera Honda con transmisión por correa para reducir el ruido. Tú que, como nos has contado, has montado mucho en moto y aunque es verdad que en esta faceta nueva estás acostumbrado a vehículos que, digamos, no hacen tanto ruido, ¿cómo ha sido la experiencia de rodar con una moto que no haga ruido? Pues la verdad que es curioso, porque normalmente tenemos asociado que el ruido de la moto es lo que nos permite disfrutar también, ¿no?, de esas sensaciones. Pero aquí, por el diseño, tal y como nos contaron los ingenieros de Honda, intentan mitigar todo lo que tiene que ver con ruidos que pueda producir la moto. Pero existe como un pequeño silbido que emite el motor el motor eléctrico, y la verdad que conforme más aceleras, más ruido hace. Por tanto, esa sensación de falta de sonido no llegas a tenerla, es decir, sigues teniendo esa pequeña parte de la emoción pegada al sonido, pero a su vez es una sensación mucho más disfrutable, es más agradable, sobre todo para mí, que soy fan de los vehículos eléctricos. No tienes ese brum brum, pero sí tienes ese pequeño silbido. Interesante también. Una vez nos contó Jordi Torres todos los ruidos que escuchaba cuando corría con el Mundial de Moto E, y la verdad es que es interesante ver cuál es la percepción de cada uno, ¿no?, diferente sobre una moto eléctrica. Sí, la verdad que sí. Es que pensamos que una moto eléctrica es completamente silenciosa, que en cierto modo lo es, porque minimizas muchísimo lo que son las vibraciones y el sonido cuando uno está parado, ¿no?, de la explosión del gas, ¿no?, conforme va saliendo por el tubo de escape. Pero no obstante, los motores eléctricos no son 100% silenciosos, ¿no? Entonces, esa parte todavía pues la tienes ahí. En cuanto a cifras, ofrece 50 kilovatios de potencia máxima, algo que sería similar, por decirlo de alguna manera, a una moto 600, 100 Nm de par, que es algo que también puede parecerse una 1000 en este caso, y acelera de 0 a 100 en 4,6, son los datos oficiales. ¿Cómo va en la práctica? ¿Qué sensaciones te ha transmitido a ti que has tenido ya la ocasión de llevarla? Pues, a ver, honestamente, es una moto que tiene muchísimo empuje, precisamente por ese par motor. Es que 100 Nm la verdad que es una pasada cuando aceleras con ella. La respuesta es instantánea, la aceleración, pues todo lo que hemos comentado, se alcanza en velocidades... Son 129, yo he llegado a coger algún kilómetro más, así lo digo. Sí, y se alcanza muy rápido. O sea, es que casi ni te das cuenta la velocidad punta que es capaz de alcanzar. En la práctica, yo tenía mis dudas por el diseño que tiene en sí la moto con el peso de la batería, pero es que no llegas a notar que estás en una moto eléctrica. O sea, las sensaciones son prácticamente iguales a las de una moto de combustión equivalente, lo que has comentado, en torno a unas 600 o así aproximadamente. Sí que el chasis es un poquito más rígido de lo que quizá yo hubiera esperado, pero se comporta exactamente igual. O sea, te olvidas que estás en una moto eléctrica si no fuera por que no tienes que estar cambiando de marchas con el embrague y demás, y reduciendo cuando te acercas a una curva, o porque vas toqueteando también los modos de regeneración, que es una parte divertida que tiene la moto en sí. Por cosas que has contado, chasis rígido, es verdad que la batería no es una parte estructural que hace que sea, digamos, de alguna manera parte del chasis de la moto.
Pero lo que tú has dicho, sientes que al final estás sobre una moto normal, ¿no? Si te tapan los ojos. Sí, aquí la verdad que comparado con otras motos eléctricas que he podido probar, se nota que Honda sabe hacer motos. Se nota que es una empresa que viene un fabricante que viene de hacer motos toda la vida. Frente a otros fabricantes, no quiero llamarlos rivales, sino otras empresas que también sacan motos al mercado, que pues no tienen ese background de tantos años construyendo motos y por tanto se nota, se echan falta en esos otros fabricantes que no son tan... Esa sensación no se acerca tanto a una moto tradicional en este sentido, ¿no? Y también has hablado de la regeneración, que es algo que por lo que he visto, ¿no? Que te permite, digamos, cambiar la retención. ¿Es posible cambiar la regeneración y con ello la retención que tiene la moto, como si fuera un poco también que actúe como de reducción, ¿no? De marcha. Efectivamente, la moto tiene 4 modos de conducción y para cada uno de esos 4 modos puedes definir hasta 3 niveles de regeneración, de menos regeneración a más regeneración. Y sí que es cierto que la sensación, bueno, obviamente entre uno y otro varía bastante, ¿no? La fuerza que ejerce como de frenada, de freno motor cuando dejas de acelerar, pero es muy similar a cuando estás reduciendo marchas. Es que es muy similar. De hecho, recuerdo que en una de las regeneraciones más fuertes es parecido a cuando, por ejemplo, reduces a segunda. En una moto de marchas, ¿no? En una 600, por ejemplo, reduces a segunda. Ese tirón, ¿no? Esa fuerza de retención es prácticamente igual. Y lo bueno que tiene que es muy lineal. No es igual de fuerte al principio y al final, sino conforme más lento vas... como que va aplicando mayor nivel de retención dentro del mismo nivel, ¿no? Entonces es una sensación muy natural, muy moto de marchas. Cuando estás, por ejemplo, aproximándote a una curva y tal, es muy parecido. ¿Y cómo funciona el cambio en sí? O sea, ¿tú tienes un sistema en el que puedes ir subiendo tú de marchas voluntariamente? ¿Es automática? Porque esto sí que la verdad es que no lo he visto todavía. Bueno, realmente tiene una única marcha, salvo cuando estás detenido, que tiene asistencia para poder ir marcha atrás si quieres aparcar y desaparcar la moto, ¿no? Como al fin y al cabo pesa bastante, son 217 kilos, si mal no recuerdo, pues tiene un sistema que a muy baja velocidad, creo que por debajo de 5 km/h, te permite ir marcha atrás o ir marcha adelante. Pero una vez tú estás circulando, es una única marcha, no tienes un cambio de marchas. Lo que sí tiene son 2 botones en la zona del puño izquierdo, que accionas con el índice y con el pulgar, uno para subir nivel de retención y otro para bajar nivel de retención. Y es muy natural. Es pues tan intuitivo como, por ejemplo, pueda ser poner los intermitentes. Es algo así de sencillo. Vale. Y tú estás muy acostumbrado a digamos, escribir o a hacer vídeos sobre las cualidades y características de las baterías y de los coches eléctricos. ¿Qué te parece, viniendo de ese mundo que vienes, un poco las prestaciones y las características en este caso, de una batería de iones de litio que tiene, ¿no? Y que tiene una carga rápida que teóricamente puede cargar, ¿no? En media hora del 20 al 80. ¿Cómo ves? Explícame un poco eso, ¿qué te parece a ti todo el sistema? Sí, pues la batería, si mal no recuerdo, tenía como 9,3 kWh, que a priori puede parecer pequeño. De hecho, si lo comparamos con otras motos que hay en el mercado, tienen prácticamente el doble de batería, ¿no? De capacidad. Lo que sí incorpora esta moto, que la hace muy versátil, por ejemplo, si quieres utilizarla tanto en ciudad como, por ejemplo, incluso hacer cierto tipo de rutas, es la carga rápida. Es algo que es en cierto modo novedoso, porque muy poquitas motos, de hecho yo no conozco ninguna otra moto que disponga de una carga rápida de este tipo con el conector estándar que utilizan los coches. De manera que tú puedes ir a cualquier cargador de carretera de las vías que tenemos en España y conectar tu moto con esa misma manguera, ese mismo conector, y en menos de media hora pues alcanzar hasta el 80% de capacidad de la moto, ¿no? Eso en cierto modo es novedoso. Y luego, a nivel de autonomía, por ejemplo, que sí que está muy relacionado con la batería, por un lado me sorprende la cantidad de kilómetros que se pueden sacar, sorprender a positivo, la cantidad de kilómetros que se pueden sacar, porque la batería es muy pequeña. O sea, con una batería de este tamaño, la verdad que han hecho magia los de Honda para obtener las cifras que en cierto modo homologan y también un poco las cifras que hemos podido sacar. Sí que me hubiera gustado que hubiese tenido, vista la magia que son capaces de hacer los de Honda, que hubiese tenido un poquito más de batería, precisamente para tener más autonomía. No por el día a día, porque para el día a día creo que es más que suficiente, sino para precisamente esas rutas. Si queremos hacer una ruta un poquito más larga, pues ir un poco menos con el agua al cuello buscando algún tipo de cargador, ¿no?
Claro, este es un poco todavía el talón de Aquiles del mundo eléctrico que nosotros conocemos. No sé si en los coches, que siempre normalmente van un pasito por delante, ¿no? Los vehículos de 4 ruedas en este tipo de tecnologías que las motos, no sé cómo está, en qué fase está ya o cuándo crees que puede haber un salto o qué diferencias ves de tecnologías o de baterías, ¿no? Bueno, los vehículos eléctricos o los coches eléctricos, por generalizar un poco, ya han dado un pequeño salto hace no mucho en el que están montando baterías que permiten estresarlas más, es decir, cuidarlas menos y cargarlas a potencias muy altas, de manera que te da un poco igual que el coche consuma más porque permites cargarlo muy rápido en muy poco tiempo. ¿Vale? Ese es el hito que ahora mismo ya se ha conseguido, a costa de que estas baterías son más pesadas que otro tipo de baterías más eficientes, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no? El problema que tiene una moto es precisamente el peso. No podemos montar este tipo de baterías en una moto porque, por un lado, no hay volumen suficiente para hacerlo. Fijaos en esta Honda, que ya todo el chasis es la batería en sí. Y pues tenemos precisamente ese problema, el volumen y el peso. Y si ya con 9 kilovatios hora tenemos una moto de 217 kilos, si le metemos el doble de batería, pues probablemente nos vayamos a cerca de los 300 y ya empieza a ser una moto quizá más difícil de manejar o menos rutera, porque en fin, la distribución de pesos también varía. Yo creo que eso es un reto de ingeniería muy importante, ¿vale? No es solo el volumen o la cantidad de peso, sino dónde lo ubicas dentro de la moto. Porque puede influirte mucho conforme vas moviéndote en la moto y tomando curvas, va variando el centro de gravedad. Entonces es una cuestión a tener muy en cuenta. Ahora, ¿cuándo llegarán próximas tecnologías que ya son incipientes en los coches a las motos? Pues la verdad que es una incógnita, porque sí que existen ya ciertos avances, las famosas baterías de electrolito sólido, que hay algún vehículo que otro ya en China en pruebas. Vehículo en cierto modo de producción, ¿vale? Pero en pruebas Sí. que las monta y habrá que ver cuándo se traslada esto a una moto. Pero yo creo que más tarde o más temprano acabarán llegando. Porque esto sí que supondría un salto en cuanto a peso, volumen, entiendo, el sistema de baterías sólidas. Efectivamente, podríamos tener básicamente el doble o el triple de capacidad en el mismo peso y volumen. Es decir, esta misma moto podría tener una autonomía 3 veces superior con el mismo peso y el mismo tamaño, diseño de moto. Y volviendo un poco a su comportamiento, ¿qué te ha parecido la respuesta del acelerador? Porque muchas veces en los vehículos eléctricos, ¿no?, que tienen una conexión tan directa, ese par inmediato a veces es difícil de gestionar si no lo mapeas bien electrónicamente, ¿no? Sí, la verdad que lo que es el control de tracción es muy bueno y te da, todo lo que es el recorrido del puño, tú vas dosificando. La verdad que es exquisito el cómo lo han trabajado. Sí que acusa lo que le pasa a cualquier vehículo eléctrico. Cuando el nivel de batería es muy bajo, esa entrega de potencia que tú notas a la hora de darle al puño, pues va bajando. Entonces cuesta un poquito más alcanzar velocidades más altas. Pero vamos, no es algo que en el día a día vayas a acusar. ¿Y crees que el usuario que la use va a ser un usuario de moto tal y como se conoce una moto actualmente, ¿no? Porque realmente las sensaciones que transmite, como tú decías, eran parecidas a una moto normal, ¿no? Pues ese es el reto, porque honestamente creo que el que compra esta moto es bastante techie y es alguien que le gusta mucho la tecnología por encima de la moto. Porque viendo precios y viendo características, el que es motero de toda la vida probablemente se compre una moto de combustión, porque por la mitad de precio tiene una moto, en cierto modo, equivalente. Entonces está quizás reservada para un segmento más, pues eso, no voy a decir friki, pero sí más techie de la tecnología y que también le guste mucho el mundo de las motos, o incluso necesite una moto para su día a día. Si, por ejemplo, los que seáis de Madrid, para moveros por Madrid M30, M40, y no quiera una scooter, porque al fin y al cabo una moto eléctrica o no eléctrica que tú abraces con las piernas, pues te da una seguridad y una respuesta que no tienes con una moto tipo scooter. Totalmente. Y además hay versión A2 y versión A1, ¿no? Con 11 kilovatios para el carnet, digamos, B convalidado. Efectivamente, son la misma moto, según nos comentó la marca, lo que pasa es que está limitada por software. Luego no hay posibilidad de comprar la que está limitada y deslimitarla. Eso no existe. Eso sí que nos lo aclararon en la marca. Pero físicamente es la misma moto, misma batería, mismo todo, limitada por software.
Nosotros la que pudimos probar es la tope de gama. Sí. Y la verdad que se comportaba muy bien. No puedo decir cómo se comportará la que está limitada por software, pero teniendo 100 Nm de par, no creo que sea un problema, ¿no? Sí, hay mucho par, ¿no? Como para incluso reducir un poquito. Sí. Y bueno, tú que eres una persona que está muy metida en este mundo, hay muchas opiniones diferentes sobre el futuro de la electrificación, ¿no? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo crees que va a ser un futuro, digamos, a medio plazo en este sentido? Pues a medio plazo tiene sentido que en las ciudades, por ejemplo, se electrifiquen prácticamente todos los vehículos que a día de hoy son de combustión. Estamos hablando de todo lo que tiene que ver con el transporte de personas, autobuses, transporte de mercancías, por ejemplo, furgonetas de reparto, movilidad personal de vehículos, coches, motos, quizá para una ciudad más tipo scooter, pero sobre todo a lo que tenderá es a reducir número de vehículos, a utilizar más servicios por suscripción, coches de alquiler por minutos, motos de alquiler por minutos. Creo que ese es el horizonte a medio plazo. Ahora, sustituir por completo a nivel país vehículos de combustión por vehículos eléctricos, primero, no sé si llegará, y segundo, si llegará será muy largo plazo, porque por un lado está la parte pasional, es decir, hay gente que le encanta conducir un vehículo de combustión, una moto de combustión. A día de hoy todavía siguen teniendo ventajas clarísimas sobre, por ejemplo, una moto eléctrica. Si te quieres hacer una ruta de, no sé, 400 kilómetros con la moto, una moto de combustión, pues si te quedas sin gasolina, en 5 minutos has hecho una parada, la has cargado y sigues adelante. Tienes más opciones para elegir, no sé, tiene una versatilidad que a día de hoy todavía no tiene una moto eléctrica. Tampoco sé si interesa que acabe llegando una moto eléctrica con todas esas características. Lo veremos con el tiempo. Pero en un horizonte bastante lejano, yo sigo viendo que existirán aún vehículos de combustión, honestamente. Bueno, pues veremos qué pasa en ese futuro a medio y largo plazo. Espero que lo disfrutemos también en el camino. Manuel, muchas gracias por haber estado con nosotros, por contarnos ahí tu visión de un campo que tú eres una persona que domina al ser especializado, y espero que volvamos a tenerte por aquí hablando de algún vehículo eléctrico pronto. Pues muchísimas gracias a vosotros por invitarme. Venga, chao, gracias Manuel. Venga, hasta luego. Con el nuevo sistema de embrague y clutch de Honda puedes parar, arrancar y cambiar de marcha con tu moto sin usar la palanca. ¿Pero y no se cala? No, nunca se cala. Entonces es automática. No. ¿Cómo? A veces la tecnología es más fácil de disfrutar que de explicar. Prueba el nuevo embrague y clutch en tu concesionario oficial Honda. Y hasta aquí ha llegado este episodio 39 de En la Onda. Hemos empezado mirando al pasado para recordar a uno de esos pilotos que dejan huella para siempre. Juan Pedro de la Torre nos ha contado mucho sobre Casey Stoner, un talento único, capaz de hacer cosas encima de una moto que muy pocos podían replicar. Después hemos viajado a algo mucho más cercano y cotidiano, la ciudad, y ahí es imposible no hablar de un modelo que se ha convertido en un icono por derecho propio. La Honda SH, conocida como Scoopy, de la que Gonzalo de Martorell ha dado las claves de por qué ha sido tan importante para Honda y cómo ha conseguido mantenerse siendo una referencia durante décadas. Y hemos terminado mirando hacia el futuro de la moto con Manuel Martos, hablando de esa revolución eléctrica que poco a poco empieza a llegar también a las motos grandes con proyectos como la WN7, una tecnología que todavía está en plena evolución y que sin duda va a cambiar muchas cosas en los próximos años. En definitiva, hoy hemos hablado de historia, presente y futuro del motociclismo. Gracias por acompañarnos una vez más en La Onda. Nos escuchamos muy pronto en el próximo episodio y mientras tanto disfrutad de la moto, que llega la primavera y es la época, aunque precaución porque todavía os podéis encontrar muchas curvas húmedas en esas zonas de sombra.